que escuchar o de repente me llego a ir, pues me esperan, ¿sale? En lo que me vuelva a conectar. De repente falla la compu, el Zoom o la luz, pero bueno, ya saben que aquí nos estamos monitoreando, ¿sale? Pues vamos a comenzar con la oración. Señor Jesús, muchas gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos das, Padre, de poder conectarnos. Sabemos, Señor, que si no fuera por ti, Padre, en nosotros no nacería el querer como el hacer. Podríamos estar en afanes, en muchas cuestiones, pero tú dispones nuestro corazón, Padre, para poder conectarnos. Padre amado, Padre bendito, hemos andado en el mundo y de una u otra forma nos contaminamos o tenemos malos pensamientos o malas acciones. Por eso, Padre, en esta hora queremos ponernos en tus manos, pidiéndote que tú nos limpies, que tú nos santifiques, que tú nos perdones, Padre bendito. Todo aquello que hemos pensado y no te ha agradado, lo que hemos hecho y te ha disgustado, Señor, aún lo que nos has mandado hacer y no lo hemos hecho. Padre, te pedimos que tú nos perdones, nos limpies, nos purifiques y queremos que nuestros oídos no estén incircuncisos, como dice tu palabra, sino que estén prestos, Padre, a entender lo que nos dice Pablo en esta carta de Romanos, porque ciertamente Pedro decía, el apóstol Pedro decía que Pablo era difícil de entender, Padre. Ayúdenos, Señor, a no interpretar conforme a nuestra carne, sino conforme a tu voluntad y a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélanos aquello que no entendemos, aquello que se nos hace difícil de comprender en la Escritura. Háblanos, Espíritu Santo, y si es posible, acláranos nuestras dudas. Y si no ha de ser hoy, conforme pasen los días o el tiempo, permítenos entender cada vez más y más de tu palabra. Padre, dejo la reunión en tus manos, la compu, la aplicación de Zoom, los ruidos internos, externos, aquellos mis hermanos que han dispuesto el conectarse, aquellos que hoy en día no se van a poder conectar, pero tal vez en casa verán el estudio posteriormente. Muchísimas gracias porque nos has sustentado durante toda la semana, nos has guardado. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las situaciones complicadas de salud, de todas las situaciones, Padre, tú permites que podamos estar compartiendo de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de conectarnos. Sabemos que mientras haya tiempo, hermano, de conectarnos, hay que conectarnos, porque luego vamos a querer estos tiempos y tal vez ya no se pueda por muchas situaciones. Pero hoy que tenemos la oportunidad, vamos a comenzar. Recuerda, hermano, que estamos viendo el libro de Romanos. Romanos es un libro que, como siempre te lo digo, es un libro que escribió Pablo y que hay que ser muy meticulosos en lo que leemos cuando leemos a Pablo, sea en Efesios, en Corintios, en Romanos, en Gálatas, hermano. Hay que ser muy, muy meticulosos porque luego podemos sacar escrituras fuera de contexto, podemos ser piedra para alguien más. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo siempre que leamos la palabra que nos dé de su Espíritu Santo, pero Pablo, hermano, así como lo decía Pedro, Pedro decía que era difícil de entender lo que escribía Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo recuerda que era súper ortodoxo. Él estaba en una sinagoga, era un fariseo, hermano. Y ya el Señor le reveló todo y por algo le reveló muchas cosas, pero luego las sacamos fuera de contexto. Entonces, nos quedamos en el capítulo 7. Voy a leerlo completo para agarrar el hilo y ahorita te explico dónde nos quedamos. Si no mal recuerdo, nos quedamos en el versículo 13, que tuvimos que leerlo en varias versiones porque de repente si tú lo lees de corrido, entonces te pierdes o con un solo versículo dices, ¿cómo? ¿Cómo que la ley? ¿Cómo que la ley produce muerte, no? Entonces nos empezamos a confundir. Pero bendito Dios, tenemos a su Espíritu Santo que nos revela. Dice, el pecado que mora en mí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Entonces, hermano, el objetivo de la ley es que nosotros sepamos que es pecado. Ese es el objetivo. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está en muerto. Está muerto. Si no tenemos ley, si no tenemos mandamientos, hermano, entonces no sabríamos qué es pecado. Pero el pecado toma la oportunidad para decir y desatarse en todo su esplendor, en toda la codicia, en todo el adulterio, en toda la fornicación, en toda la idolatría, para decir que realmente estamos mal. ¿Sale? Dice 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Esto es raro porque sabemos que Pablo fue ortodoxo y cómo es posible que dice que vivía sin el mandamiento. Hoy vamos a descubrir eso, hermano, porque hay una escritura que dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra. Podemos sabernos todo el Pentateuco, que es de Génesis a Deuteronomio, o de Josué hasta Malaquías. Podemos sabernos todo. Es más, de Mateo hasta Apocalipsis, que es considerado como el Nuevo Testamento. Pero si no hay espíritu, hermano, difícilmente vamos a entender, difícilmente vamos a conocer y sobre todo no vamos a entrar en la gracia. Lo que va a pasar con nosotros es que nos vamos a cuadrar y que entonces es como dice la escritura, que la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué pasaba con Pablo? Pablo se sabía perfectamente todo lo que venía marcado en el Pentateuco, en los profetas, pero algo pasaba en él que todavía no descubría ese momento de gracia, ¿sale? Entonces por eso dice aquí Pablo, y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice en el 10 y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque recuerdas hace 8 días que es necesario que el grano del trigo muera, que caiga en buena tierra para que dé fruto. O sea, es necesario. Cuando entra el pecado a nuestra vida, si no hay ley, pues no sabemos qué es pecado, ¿no? Pero al final de cuentas muere. Pero con la ley, con la instrucción del Señor, con los mandamientos del Señor, ya sabemos que es pecado, pero también tenemos que morir a esas obras de la carne. Pero la diferencia es que va a haber fruto, ¿sale? Dice en el 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo desde el primer capítulo nos anda invitando a que la ley del Señor, la instrucción del Señor es buena, es santa, es justa. El mandamiento, hermano, es santo, es bueno y es justo a nuestra vida. Son cercos de protección los mandamientos para nuestra vida. Dice, hace ratito leía un post de una página que sigo, que son misioneros que comparten en todas las zonas donde están los musulmanes y se dedican a hacer como imágenes, ¿no? Invitando a que sigamos compartiendo el evangelio. Y decía una de esas frases, muchos de nuestros errores han sido porque los mandatos de Jesús los hemos tomado como sugerencias, no como mandatos. Y sí, en muchas ocasiones pensamos que los mandamientos son sugerencias. Y no es así, hermano. Son mandamientos. Es algo que tenemos que hacer. Y son, te lo vuelvo a repetir, son cercos de protección para no cometer tantos errores, hermano, tantos dolores de cabeza. Y dice en el 13, que es donde nos quedamos. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin
de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Cuando lo leíamos en otras versiones, decía que para que nos diéramos cuenta lo grave que es el pecado, lo grave que es estar en asuntos de pecado porque nos llevan a una muerte. Y yo te decía, tal vez no es una muerte física, pero sí una muerte espiritual y duele más, hermano, porque te va secando. Cuando David pecó con Bexabé, decía, mis huesos se fueron secando. Mientras callé, empezó una serie de enfermedades en su vida y en su cuerpo, hermano, por haber callado y por haber cometido ese pecado del adulterio. Pero dice en el 14, aquí vamos con esto, aquí ya nos quedamos. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Que nos debe de quedar claro, en otro capítulo Pablo se hacía la pregunta, ¿acaso la ley es pecado? Y Pablo contesta, no, en ninguna manera. La ley no es pecado. Y aquí dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, no solamente la instrucción, la palabra de Dios, los mandamientos, no solamente es buena, justa y santa, sino que también es espiritual. Y lo espiritual, hermano, no se lleva con la carne. Cuando te vas a Gálatas 5, donde vienen las obras de la carne y los frutos del espíritu, es todo lo opuesto. La carne miente, es una obra de la carne, pero el espíritu te hace que todo el tiempo estés hablando en verdad. La carne codicia, pero el espíritu de santidad te está diciendo que no, que todo llega a su tiempo, que nos esforcemos, que trabajemos, que le echemos ganas, que se lo pidamos al Señor. Entonces, lo espiritual no se lleva con lo carnal, hermano. Por eso no podemos ser tibios. Hoy estoy fría, pero mañana caliente. Hoy decido ser espiritual, pero mañana carnal. Eso no puede ser. Y aquí Pablo hace una aclaración. La ley es espiritual, pero dice Pablo, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Y qué crees, hermano? Tú y yo también estamos en las mismas. La palabra, la instrucción del Señor es espiritual, pero nosotros somos los carnales. Dice en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que detesto, lo que no quiero, eso hago. Yo estoy segura, hermanos, que a ti y a mí nos ha pasado esto no una vez, muchas veces. Yo creo que hasta hoy en día podemos experimentar esto que decía Pablo. No me entiendo. No quiero hacer esto y lo termino haciendo. Hago lo que no debo hacer, lo que no quiero hacer, lo que aborrezco hacer, lo que contrista el espíritu, lo termino haciendo. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres carnales. Pero fíjate lo que dice el 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque es una lucha interna, hermano. Es una lucha. Muchos la ejemplifican con que alguien aquí diciéndoles a alguien bueno, de hecho hasta luego dibujan a un ángel y a un diablo, ¿no? Según que aquí el bueno está diciéndoles, bueno, el ángel está diciendo, no, no peques, y acá el diablo le está diciendo, no, sí peca, no pasa nada. No lo vería yo tan así, ¿no? Pero es una lucha, hermano, una lucha interna. Pero no es que haya dos aquí diciéndote, sino que Pablo está especificando. No es que tengas el ángel bueno y el ángel malo, o aquí al ángel de Dios y aquí a Satanás. No, simplemente que somos carnales nosotros.
pero la palabra, pues es la que nos confronta, la que nos limpia, la que nos hace ver cuando estamos mal. Entonces Pablo aquí dice, de manera que yo ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Dice en el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto nos cuesta, hermano, y a todos. Somos carne y sabemos muy bien que nosotros no puede salir nada bueno porque quien hace la obra buena y maravillosa en nosotros es Él, aún hasta de conectarnos. Uno podría estar viendo la tele, viendo TikTok, bueno, no sé, muchas cosas, hermano, porque somos carnales y nos deleitamos más en el azúcar, en lo que satisface nuestra vista, nuestros ojos, nuestra carne. Pero dice aquí, porque el querer el bien está en mí. O sea, queremos, muy dentro de nosotros, queremos hacer el bien. Pero ya cuando se trata de aplicarlo, ya no queremos. Por muchas circunstancias, por muchas. Es como cuando te dicen, perdona a tu hermano que pecó contra ti. Y dices, bueno, sí, es que debo de hacerlo. O sea, está en el bien en hacerlo. Pero ya cuando lo tienes que hacer de frente y decirle, dices, híjole, ya no quiero. Pues así, hermano, es una lucha diaria. Una lucha diaria. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿El espíritu o tu carne? A quien alimentes más, hermano. Eso se nos ha hablado mucho en iglesia. A quien alimentemos más es el que va a ganar. ¿Cómo vamos a poder dejar de pecar? ¿Podemos dejar de pecar? Claro que sí, hermano. El Señor me mostró que sí. Antes decíamos, no, porque pues es que este es muy difícil. Es más, hasta nos excusamos con la palabra que dice, es que no hay ni un justo. Hermano, sí se puede dejar de pecar. Y para dejar de pecar tenemos que dejar con hambre el pecado, no alimentarlo, estar en ayunas, decirle no al pecado, aquello que nos separa o que contrista, mejor dicho, al Espíritu Santo. Dice en el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Otro conflicto. Termina diciendo Pablo, es que no lo hago, no lo concibo hacer, no concibo hacer el bien, sino el mal que quiero o lo que hay en mí, eso hago en la carne. Pero dice en el 20, y si hago lo que no quiero, perdón, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y aquí, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque nos podemos excusar y decir, ¿ya ves, hermana Caro? Entonces no soy yo, es el pecado que mora en mí. Yo quiero hacer el bien, yo quiero guardar los mandamientos, pero es que hay el pecado que está en mí, Pablo lo decía. Y empezamos a sacar escrituras fuera de contexto. Fíjate lo que dice el 21. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pon mucha atención. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Wow! Hay otra ley. No solo está la ley del pecado y de la muerte. Antes de que exista la ley del pecado y de la muerte, hay otra ley, que es la ley carnal que está trabajando en toda nuestra carne para caer en pecado y después del pecado llevarnos a la muerte. ¿Te acuerdas de las clasificaciones
de la ley, de las leyes que dimos. Déjame ver si lo traigo aquí en mi cuaderno. Yo creo que sí lo debo de traer. Y que vimos este cuadrito, hermano, donde, sí, aquí está. A lo mejor no lo alcanzan a ver. Bueno, ahorita veo las diapositivas. Que veíamos que estaba la ley de Dios, la ley del espíritu de vida, la ley de la fe, la ley de la justicia y la ley de Cristo. Todas ellas te llevan a Cristo. Pero que existe una ley que es la ley del pecado que te lleva a la ley del pecado y de la muerte. Pero aquí Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces no puede ser la ley del pecado ni de la muerte, porque esa ley que Pablo encontró en sus miembros lo lleva a la ley del pecado que está en sus miembros. Entonces, antes de que exista la ley del pecado y después a la muerte, existe una ley en los miembros. Esa ley carnal, esa ley que nos gobierna desde un inicio. Pregúntaselo a Eva, pregúntaselo a Adán. Una ley que se metió en sus cinco sentidos para observar el fruto, desearlo, codiciarlo, olerlo, saborearlo, tocarlo y caer. La llevó al pecado y el pecado lo llevó a la muerte. Esa ley está en nuestros miembros, al pendiente, así como la ley de Dios es el cerco de protección. Esta ley que está en nuestros miembros también está nada más al pendiente para ver qué queremos hacer, para ver cómo dice la escritura, creo que es en Santiago, nuestras concupiscencias, que uno es atraído por nuestras concupiscencias, pues es esa ley. En aquello que nos deleitamos hacer, en aquello que sentimos, en aquello que nos agrada y que nos gusta, es donde está esa ley al pendiente. Por eso decía, porque según el hombre interior, me deleito en la ley. Claro, el hombre interior se deleita porque trae paz, trae gozo, trae fe, trae benignidad, trae mansedumbre. Los frutos del Espíritu Santo, hermano, no se leen, no se ven que los traes puestos. Es a través de los hechos que tú dices, ah, esa persona es mansa, esa persona es bondadosa, esa persona es mansa, esa persona tiene fe. Pero no es porque los traiga escritos como tatuajes, es porque lo que hay aquí es lo que emana, lo que da, como ese árbol. Al árbol no anda diciendo soy árbol de manzanas, simplemente le ve las manzanas y dices es un árbol de manzanas. Entonces dice, porque según el hombre interior me deleito en la instrucción de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, o sea, nos lleva cautivos. ¿Por qué? Porque lo que hace el pecado es esclavizarnos. Nos trata de enamorar, nos trata de decir que todo está bien aparentemente y que no pasa nada, que después te pones a cuentas o que estás en el tiempo de la gracia, que no pasa nada si pecamos, que la salvación no se pierde. Entonces nos lleva cautivo, caemos, se hace la ley del pecado y la ley del pecado nos lleva a la ley de la muerte. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y fíjate, él hace esta pregunta. Miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y fíjate lo que dice en el 25 Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne
a la ley del pecado. Y muchos hermanos nos agarramos de aquí, de esta frase, para comentarte lo que te decía ahorita. Pues yo sirvo a Dios, no pasa nada si peco. Ah, no, pues acuérdate de Pablo, o sea, él puede servir a la ley de Dios con la mente, pero pues es que el pecado es pecado, hermana. Pues es que somos débiles, es que la carne es débil. Si nosotros nos quedamos hasta aquí, hermano, vamos a malinterpretar a Pablo y vamos a poner como excusa el decir, pues con mi mente sirvo a Dios, pero pues yo puedo seguir pecando. Y ese versículo es mucho que lo agarran como fuera de contexto, hermano, como si no pasara nada, como si, pues sí, yo sirvo a la mente, yo sirvo, Pablo lo decía, sirvo a la ley de Dios, guardo las instrucciones, más, pues con mi carne, pues obviamente tengo que pecar, hermana, soy carnal, y nos agarramos de ahí. La ley, hermano, la instrucción, las instrucciones del Señor son como cuando el doctor te revela el diagnóstico que tienes. Cuando el doctor te da el diagnóstico que tienes, la culpa no es del doctor, de la enfermedad que tienes. Ni el doctor te está inventando una enfermedad, solo te está dando el diagnóstico. Ese es el objetivo de de la ley del Señor, de la instrucción. Darnos el diagnóstico de nuestra enfermedad, más bien llamada pecado. Él nos da el diagnóstico de estás codiciando, estás adulterando, estás robando, estás idolatrando. La ley es la que nos da ese diagnóstico. No es que la ley nos quiera cuadrar como hace 8 días te decía, sino es la que nos da el diagnóstico. Como decía Pablo, yo no sabía que era codicia hasta que supe que era codicia. Quiero que me acompañes ah, aquí mismo. Acompáñame a esta escritura está muy hermosa. Ezequiel es una promesa, hermano. ¿Por qué? Porque a veces dejamos ir las promesas que el Señor tiene en nuestra vida. Es este Ezequiel 36 del 25 en adelante. Dice la palabra de Dios. Llévate esta promesa a tu vida, hermano. Dice, esparciré sobre vosotros, es Ezequiel 36 del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. La agua representa la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es la que nos viene a limpiar, a purificar. Dice 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces, el Señor, a través de su palabra, a través de sus instrucciones, a través de sus mandatos, de sus preceptos, de sus estatutos, nos va a limpiar. ¿Por qué? Porque el objetivo de la instrucción es hacernos dar el diagnóstico, hacernos ver cuál es nuestra enfermedad del alma, hacernos ver cuál es nuestro pecado. Ese es el objetivo de la ley, de la instrucción del Señor. Y dice el Señor que nos va a dar un corazón nuevo. Ya no estará un corazón de piedra, sino nos dará un corazón de carne y pondrá su espíritu en nosotros para que andemos en su camino. Pero ¿qué crees que pasa, hermano? Que muchas veces nos pasa lo que le pasó
al pueblo de sangre del Señor. Y digo pueblo de sangre, hermano, porque pues sabemos que nosotros somos injertados. Pero fíjate lo que le pasó y muchas veces nos jactamos y decimos, ay, el pueblo original del Señor, ¿cómo no pudo atender? Hermano, lo mismo que pasó en ese tiempo, en el Éxodo, en el Génesis, con todos los profetas, hasta hoy sigue pasando por esta situación. Zacarías 7 del 11 y 12. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y se taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, o sea, lo hicieron duro, para no oír la ley, la instrucción del Señor, ni las palabras de Jehová, de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellino sobre las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Hermano, el propósito del pueblo del Señor era que ese desierto fuera tierra deseable. Esa tierra en esclavitud fuera tierra deseable. Dice una palabra, ¿quién como el pueblo que tiene un Dios de cerca, tan cerca? Y eso pasó, y esto es una profecía del cautiverio que iba a tener su pueblo. Pero hoy en día pasa lo mismo. Tenemos los oídos incircuncisos, no queremos escuchar, ponemos nuestro corazón como diamante y nos atrevemos a decir que ya no debemos de guardar los mandamientos, que ya no debemos de guardar la palabra de Dios, que ya no hay que leer el Antiguo Testamento, que ya ya estamos en el tiempo de gracia. ¿Por quién fue enviada la palabra? Por Dios, hermano. Y su Espíritu Santo es el que ha venido haciendo la obra. Pero él se enoja, él entra en gran enojo porque el Señor dice, es que no quieren escuchar, no quieren, no quieren, no quieren. O sea, imagínate en calidad de padre cómo se siente el Señor que digamos, pues es que ya no, eso ya pasó, eso ya no se tiene que hacer. Entonces, ¿para qué está escrito? Si la palabra de Dios vino andando en Jesús. Entonces, por eso yo te decía, hay que tener mucho cuidado cuando leemos a Pablo. Pablo terminaba el capítulo 7 con decir, yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con lo demás, con mis demás miembros, a la ley del pecado. Y ahí nos podemos agarrar para decir, ah, pues puedo seguir pecando. Pero fíjate lo que sigue a continuación en el versículo 8. Si no tuviéramos versículos y capítulos, hermanos, sería de corrido. Sería de corrido. Y no, no quiero aumentar ni quitar, hermano, porque es pecado, lo dice la palabra. Pero esto era continuación del 7. Bueno, yo así lo veo, ¿no? Pero fíjate lo que dice. Pasamos a Romanos capítulo 8. Porque a veces nos quedamos ahí y decimos, ah, pues sí, yo sirvo con una parte a Cristo y con la otra, pues a la ley del pecado. Pero fíjate lo que dice el 8 viviendo en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino no, con, conforme al Espíritu. Perdóname, lo vuelvo a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Si nos quedamos solamente con el 7, con la parte final del 7, hubiéramos dicho, bueno, pues me quedo con eso, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con mis miembros a la ley del pecado. Pero, oh, sorpresa, Pablo en el 8, versículo 1 nos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? ¿Son todos? No, solamente los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Dice en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de Dios me ha librado de... ¿Por qué justamente en la ley del Espíritu de Dios? Porque Pablo tenía la ley, Pablo tenía el conocimiento. Pero recuerda, la letra mata, mas el espíritu vivifica, hasta que a él se le revela Jesús, hasta que el Espíritu Santo empieza a moverse en la vida de Pablo. Él empieza a tomar de diferente manera esa letra que mataba y a comprender que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y no es que ni Jesús ni Pablo abolieran la ley o que dijeran ya no tenemos que cumplirla, sino que el espíritu empezó a vivificar. Si tú recuerdas nuestra tablita que hicimos, hermano, y a ver si alcanzas a ver, discúlpame la letra, empieza la ley de Dios. E inmediatamente la relacionamos con la ley del espíritu de vida. Ahorita te abro las diapositivas, nada más es para ejemplificar rápidamente. Inmediatamente la ley del Señor la relacionamos con la ley del espíritu de vida, porque yo puedo tener mucho conocimiento, yo me puedo saber los 613 mandamientos, aunque me toquen o no me toquen cumplirlos. Yo puedo tener ese conocimiento, pero si no hay espíritu, o me termino cuadrando a ser ortodoxo, 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 ortodoxo. Dos, empiezo a aumentarle, como pasó con los fariseos y los escribas, o pasa que empiezo a disminuirle porque empiezo a sentir carga. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No sé si espero y el Señor nos esté, el Espíritu Santo nos esté revelando muchas cosas. Dice en el 3 porque lo que aquí, mucha atención aquí, hermano, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, ¿la ley era débil? No, hermano, no nos equivoquemos. La ley no era débil. Quien es débil es el humano. Quien es débil, pues es la carne. Pero esto se malinterpreta para decir, no, pues si la ley de Moisés era débil, pues ¿cómo iba a poder? Pues por eso ya no hay que cumplirla. Pero no era la ley de Moisés, que Moisés fue el encargado de llevar a exponer los estatutos, las leyes, los mandamientos, a transcribirlos en tablas, fue diferente. Él fue el mensajero, pero no era que muchos le dicen es que la ley de Moisés, ¿la ley de Moisés o la ley de Dios? Porque si es la ley de Moisés, entonces sí tuvo fallas, porque Moisés también era carnal. Pero si es la ley de Dios, él es santo, bueno y justo. Por lo tanto, sus mandamientos son buenos, santos y justos. Y espirituales, por supuesto. Y ahorita lo vamos a leer en una versión, hermano, que me encantó y que se apegó muchísimo al original. Porque en muchas versiones cuando leemos esto, sí dice, la ley de Moisés era débil. Y te quedas considerando, ¿la ley de Moisés o la ley de Dios? Si es la ley de Moisés, pues sí.
Claro que va a ser débil porque entonces fue hecha por un hombre, pero no, él fue el mensajero de la ley de la ley de Dios. Dice, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó, condenó al pecado de la carne. Entonces, no es que la ley era débil, hermano, es que, obviamente, como humanos, seguimos siendo débiles. Te voy a leer esta versión. Es la DHH, Dios habla hoy, y pon mucha atención. Aquí tengo bastantes versiones, pero esta es la que se apega mucho más a lo que Pablo nos quiso decir. Dice, pon atención, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Entonces, ¿quién? ¿Por qué era débil? Por el humano, no que la ley era débil, sino que el humano es el débil. Si solo nos quedamos con letra, con puro conocimiento, van a pasar estas cosas que te dije. O nos hacemos demasiado cuadrados o ortodoxos, o le aumentamos, como le pasó a los fariseos y escriba, que aumentaban cargas pesadas que ni aun ellos las podían soportar. O tres, o le quitamos. Ah, esto sí, esto no. Esta área de mi vida sí, Señor, pero la otra no. ¿Sale? Dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en su misma condición débil. La Biblia del Jubileo, fíjate lo que dice. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne. No está diciendo que la ley era débil, sino que lo que es débil es nuestra carne, nuestro ser pecaminoso, esa ley que hay en nuestros miembros. Dice, y por el pecado, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado de la carne. Vamos a ver si tengo otra versión. Mm, esta también está interesante esta versión. Dice, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que ofrecieran en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado de la carne. Entonces, ¿por qué dice esto, hermano? Lo que le pasaba a Pablo, lo que nos decía, era que él tenía esa ley en sus miembros y esa ley en sus miembros lo llevaba al pecado y el pecado a la muerte. Aquí no nos está diciendo que la ley era la débil. Todo lo que escribió el Señor, imagínate tú considerar que todo lo que el Señor mandó como estatutos, preceptos, mandamientos, digamos que es débil. No, los débiles somos nosotros, nuestra carne pecaminosa es la que es débil. Entonces, al escuchar nosotros la ley, es lo que pasaba con el pueblo del Señor, ellos le escuchaban y muchos le querían aumentar o muchos le querían disminuir o en otras circunstancias ni querían saber nada. ¿Qué decía el Señor? Cerraban sus oídos, pusieron su corazón como diamante. No querían escuchar. ¿Por qué?
porque el hombre seguía en la carne y hasta hoy en día seguimos en la carne. Por eso dice aquí, ay, ya te moví, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, la ley es la que nos da el diagnóstico, la que su objetivo es decirnos qué es el pecado, qué pecado traemos en nuestra vida. Pero el Señor Jesús vino a traernos esa salvación. Y es ahí donde vamos a cuadrar que los mandamientos no salvan, hermano. Si yo estoy cumpliendo los mandamientos por salvación, discúlpame, hermano, no te quiero ofender, pero los mandamientos no salvan. Quien nos salvó fue Jesucristo. Si yo continúo guardando los mandamientos es por amor, porque dice Juan que aquel que le ama guarda sus mandamientos y que los mandamientos no son gravosos. Y si nos vamos a Deuteronomio, lo leímos hace 8 días, ese mandamiento o esos mandamientos que nos dejó o que nos corresponden a cada quien en nuestras diferentes etapas, no está ni lejos, no está ni cerca, no está en el cielo, no está ni abajo en el mar, decía Deuteronomio. Está cerca de mí la palabra para escucharla, para atesorarla y para ser hacedor de ella. Quien me salvó fue Jesús. Estamos en tiempo de gracia, sí, pero la gracia no es motivo para seguir pecando. Entonces, Él tuvo que mandar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, hacerse acreedor de todos nuestros pecados para condenar al pecado. Entonces, ya son dos. Por eso en Apocalipsis dice, bienaventurados aquellos que esperan, aquellos que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesús. Son necesarias las dos cosas en nuestra vida. No podemos hacer a un lado los mandamientos y solo estar con el testimonio de Jesús, porque aunque queramos seguir las pisadas de Jesús, hermano, y si no tenemos mandamientos, no vamos a poder, porque el primero que dio ejemplo de los mandamientos fue Él. Fue Él. No hubo más. Él fue la palabra andando de la palabra del Señor andando. ¿Sale? Entonces, dice en el 4 para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, para que la obediencia de la ley, ¿te acuerdas que justicia es obediencia? Se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, hermano. Ya no andamos, ya no andamos conforme a la carne, sino que esa palabra ya se cumplió cuando Jesús vino y nos rescató, pero muchas veces pues ya no queremos, no queremos escuchar, no queremos oír. ¿Sale? De hecho, vimos una parte de la ley de la justicia también. Y dice, 5, porque los que no son de la carne, porque los que no son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Qué hermoso, hermano. A veces nos deleitamos más en la carne, pero la carne nos lleva a la muerte. Se puede sentir mucho placer en algunos momentos, hermano, pero es como una droga. El pecado es como una droga, hermano. Por algunos momentos te hace sentir bien. Por algunos momentos tal vez estás tranquilo, se te olvidan las cosas, pero cuando pasa ese efecto, te vuelves a sentir igual de miserable.
Pero cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, hermano, hay vida y hay paz. ¿Cuánta paz se necesita en este mundo, hermano? Pero nos gusta más deleitarnos en la carne. Nos gusta más deleitarnos en la carne. Dice en el 7, por cuanto los designios de la carne son, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de la Dios, ni tampoco pueden. Si nosotros queremos seguir andando en la carne, pero al mismo tiempo tener esa amistad con Dios, no se va a poder, hermano, porque la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Tarde que temprano le va a incomodar y como decía Pablo en el capítulo 7, esa codicia se vino a ser más reveladora hasta llevarme a la muerte, pero una muerte que no trae fruto. ¿Cómo poder vencer la carne, hermano? Alimentando más al espíritu. Esa es la respuesta. Ocupándonos en hacer lo justo, lo bueno y lo santo, que son los mandamientos. Dice Romanos, bueno, ahorita vamos a llegar. Bueno, no vamos a llegar hasta allá, yo creo, pero fíjate lo que dice Romanos 8:13. Está acá abajito, me voy a adelantar un poquito. No vamos a alcanzar a ver esto hoy, yo creo, pero vamos a adelantarnos un poquito. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Ahí está la respuesta, hermano. Ahí está la respuesta. ¿Cómo puedo hacer morir la carne? ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo puedo vencer la carne? Alimentando al Espíritu. Cuando yo alimento el Espíritu, ¿cómo podemos ver lo del Espíritu? Gálatas 5, hermano. Lo hemos leído varias ocasiones. Cuando yo alimento más al Espíritu, voy a hacer morir las obras de la carne. Lo voy a hacer morir. Un ejemplo, a ver si no censuran el video, un ejemplo muy básico. Imagínate que hay problemas o que tenemos una situación, me voy a poner como ejemplo, hermano, de pornografía. Yo puedo orar, yo puedo ayunar, es más, puedo tener la lectura diaria, lo puedo hacer. Pero si llega y se presenta, imagínate un video pornográfico, ahí va a ser la prueba de fuego. Yo lloré, ya leí, ya ayuné. Pero aunque yo haya hecho esas tres cosas, yo tengo que tomar en ese momento, en ese instante, la decisión de si abro o no ese video que yo ya sé lo que contiene. En mí está. Recuerda que hay una ley en nuestros miembros que está al pendiente para que nos lleve a la ley del pecado y posteriormente a la ley de la muerte. Entonces, ahí yo tengo que tomar la decisión de si dejo morir y decir no y elimino el video, es más, ni lo abro, lo elimino porque ni siquiera lo voy a abrir, o lo abro y doy pie a la carne, porque puede pasar, ¿eh? Aunque yo haya ayunado, aunque yo haya orado y aunque haya escudriñado en la palabra, el pecado se va a presentar y se va a presentar de la manera más sutil, hermano. Y si yo estoy en el espíritu, entonces voy a hacer morir esa obra de la carne. ¿Cómo? Dejando de alimentar a la carne. Ya no. Cortar por lo sano. Ya no. Cuando yo digo no, entonces valió la pena.
el ayuno, la oración y la lectura. Entonces quiere decir que estuve alimentando mi Espíritu Santo de buena manera. Porque aunque muchas veces pensamos que nos alimentamos sanamente, hermano, a veces no es cierto. Hablando físicamente, a veces decimos, no, pues es que está llenito, ¿no? Se ha de alimentar muy bien, pero a veces no se están alimentando bien, hermano, ¿eh? Pero ¿cómo me voy a dar cuenta que realmente estuve alimentando al Espíritu Santo cuando se me presenta la ocasión? Cualquier pecado, puede ser pornografía, adulterio, idolatría, fornicación, mentira, robo, codicia, envidia, todas las obras de la carne. Y yo decido ponerle un alto y decir no, dejando morir de hambre la carne. Decirle no. No ser permisible, sino decir basta, no. Entonces ahí me voy a dar cuenta que estoy alimentando de buena manera mi espíritu y voy a hacer morir las obras de la carne. Pero a veces, hermano, ni siquiera oramos, ni siquiera ayunamos, ni siquiera leemos. Entonces, por eso se nos hace más difícil, porque cuando llega esa tentación, esa concupiscencia, esa debilidad, uy, caemos redonditos porque somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Y como está esa ley en nuestros miembros, pues fácilmente caemos. Pero ahí está la respuesta, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos, perdón, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sale? Ya vamos a terminar, hermano. Nos vamos a quedar hasta yo creo que hasta el 11. Nos quedamos en... Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En otra cita dice, y los que no tienen el espíritu de Él no son de Él. Quien no tiene el espíritu no es de Él. ¿Y por qué no tenemos el espíritu? Porque andamos en la carne. Y si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ay, pues es esta, hermanos, es esta la cita que te decía, mas vosotros, gracias a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermano, si a ti ya no te incomoda el pecado, si a ti ya no te desagrada el pecado, al contrario, ya te gusta más, entonces tengamos mucho cuidado, porque tal vez ya apagamos el Espíritu Santo. O como Sansón, que no se dio cuenta que el Espíritu ya no estaba en él. Dice en el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la obediencia. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y hasta aquí le vamos a dejar porque vamos a ver Primera de Pedro, hermano. Lo demás es mucho más interesante, por eso le vamos a dejar ahí y no me quiero llevar ay, sí, es primera, no es segunda. Primera de Pedro,
capítulo 1, versículo 22. Fíjate, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? Su palabra es la verdad, dice la Escritura. Mediante el Espíritu, por el amor fraternal, no fingió. Amaos los unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Salmo 119. Salmos 119. Ay Dios. 119. 160. Dice la palabra de Dios. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de su palabra es verdad. Y dice en otra escritura, santifícalos en tu verdad. Y tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad? Su palabra. Su palabra. Y bueno, déjenme ver si me da chance. Regresamos a Primera de Pedro. Sí, es Primera de Pedro. Sí, versículo 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos en toda vuestra manera de vivir. No está diciendo solo cuando estás en la congregación, solo cuando estás sirviendo, solo cuando te están viendo las autoridades. No, hermano. En toda nuestra manera de vivir debemos de reflejar santidad. Ya decía, antes estabas en ignorancia y no sabíamos, pero ya la ley se nos presentó, la ley de Dios se nos presentó, entonces ya sabemos que es pecado. Entonces, atendamos a eso, corrijamos eso, limpiémonos, purifiquémonos, santifiquémonos, porque ya no estamos en ignorancia, hermanos. Ya no estamos en ignorancia. Y la última, hermano, la última cita es Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, 1, 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta palabra detracciones es murmurar, criticar, chismear, ¿sale? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que os habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual, hermano? ¿Tú sabías que la ley del Señor es la leche espiritual?
Y esto lo puedes encontrar en Hebreos 5. ¿Quieres que lo veamos? Porque pensamos que la lechita espiritual a lo mejor son otras cosas, pero la leche espiritual son los primeros 5 libros que escribió Moisés. Porque desde un inicio el Señor empezó a dar mandamientos, no desde Moisés, de hecho desde Adán y Eva, cuando les dijo, no comeréis de ese árbol. Ahí está un mandamiento. Y dice la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué te marca no adulterada? Por los escribas y fariseos, porque ellos empezaron a poner cargas pesadas que ni aun ellos podían alcanzar. Cuando llegaban los prosélitos, aquellos que se querían convertir al judaísmo, ponían normas sobre normas, regla sobre regla, y no dejaban, como decían, ni pichar, ni cachar, ni nada. Y era tan pesado para los prosélitos que mejor terminaban desistiendo y decían, no, esto es muy difícil, esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque ellos querían aumentar. Para ellos, la ley sí era débil, porque decían, no, pues como no entendieron con esto, pues vamos a aumentarle este mandamiento. Ahora vamos a lavarnos las manos. Ahora vamos a hacer esto. Ahora no tantos pasos. Ahora esto. Ahora lo aquello. Esa es la leche espiritual adulterada, cuando empiezas a aumentar. Por eso siempre tenemos que estar basándonos en lo que dice la palabra, hermano. No quitar ni tampoco aumentar, solo lo que dice. Que muchas veces nos incomoda, claro, pero eso es lo que hace la palabra, purificarnos, limpiarnos. Fíjate lo que dice Hebreos 5 y ya prometo que esta es la última escritura, hermano. Sí, creo que es Hebreos 5. Es que Hebreos también es un libro complejo. Sí, aquí está. Dice, te lo voy a leer rápidamente. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Lo que venimos hablando, hermano, que cerramos nuestros oídos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, los primeros rudimentos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que pasaba? Que se tenía que volver a explicar lo que decían los primeros libros, los primeros rollos, a lo que se considera leche espiritual, hermano, es la ley del Señor, los 5 libros, los primeros 5 libros. Pues si es que ahora tengo que otra vez regresarme, porque tiene necesidad de leche y no de alimento sólido, no podemos avanzar de aquí. Y por eso a veces dicen, ay, es que otra vez de los mandamientos, ay, otra vez de los mandamientos, ay, otra vez de la palabra de Dios. Hermano, a veces no podemos ni avanzar porque no los cumplimos. Y por eso el Señor nos sigue hablando, teniendo 20, 30, 40 años en el cristianismo, porque no los queremos aceptar, no los queremos llevar a cabo. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño, porque todavía nos cuesta trabajo. Ay, sí, es que ¿será malo robar? Bueno, es que no lo estoy haciendo con malicia, es por necesidad. ¿Será malo adulterar? Ay, es que mi esposo ni me toma atención. ¿Será malo, este, tener otros ídolos? Pues no creo. Este, pues donde quiera encontramos a Dios. ¿Será malo dejar de congregarme? No, pues lo puedo hacer cuando suban el video. Eso fue lo que nos fue dicho, hermano. Y a veces el Señor nos tiene que hablar como a niños, porque no tenemos la madurez
para cuando el Señor nos dice, esto lo harán perpetuamente. Nos cuesta aceptar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice en el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, yo ya sé que es malo robar, codiciar, adulterar, tener ídolos, matar, todo eso yo ya sé que es malo. ¿Por qué? Porque mis sentidos, mi discernimiento está vivo. Eso es velar, hermano. Está vivo. Entonces, yo ya voy por ese alimento sólido, pero a veces no llega a nuestra vida el alimento sólido porque nos es pesado, porque pensamos que es carga, pensamos que no, que eso ya pasó, que eso es solo el Antiguo Testamento. Y por eso hay tanta distorsión en muchas cosas, hermano, en muchas cosas. Que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos guarde de querer aumentar, de querer quitar, de ser piedra de tropiezo. El Señor se encontraba con un joven rico y él le decía, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le decía, guarda los mandamientos. Y decía, es que eso lo hago, no robo, no esto, no lo otro, no aquello. Los guardo desde mi juventud, desde mi niñez, los guardo. Y el Señor le dice, ok, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y ya no quiso. Porque tal vez él guardaba la ley. Pero ¿qué crees? ¿Quién era su Dios? El Dios Mamón, el Dios dinero. Por eso, hermano, que el Señor nos permita ver aquellos pecados ocultos, aquellas obras de la carne que a lo mejor yo digo, yo no idolatro, yo no adultero, yo no esto, yo no el otro, pero tal vez nuestro Dios es otra cosa y no nos hemos dado cuenta ni nos hemos percatado, como al joven rico. Entonces, hermano, cumplimos los mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, lo que viene en la escritura, no para salvación, por amor. Yo tengo la convicción, hermano, que lo hago por amor. Si yo lo hago por obligación o por salvación, estoy perdiendo. Tengo la convicción que lo estoy haciendo por amor porque me queda muy grabado lo que dice Juan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos, dice el Señor, ni están lejos. Los podemos cumplir, pero como estamos más en la carne, nos cuesta trabajo. Estar, hermano, en el Señor, en el Señor hay libertad, en Él ya no hay condenación. Él vino a quitar toda la condenación de la ley. Por eso es que estamos en el tiempo de gracia, pero la gracia no es para seguir pecando. Pablo se dio cuenta que la ley sin Jesús es letra y que la letra mata. Pero la ley del Señor con Jesús, con su Espíritu Santo, es esa ley que vivifica, no que entorpece, no que trae carga pesada. La pregunta es, ¿estamos, estamos en ese sentir de en espíritu y no en la carne? Y bueno, leímos esto de Hebreos, hermano, para explicar que la lechita espiritual no es otra cosa más que su palabra, los primeros rudimentos que él dio. Entonces, hermano, hasta aquí le vamos a dejar. No sé si alguien quiere comentar algo, eh, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, hermanos.
Si no, ya saben que yo sigo hable y hable y hable. Adelante, hermana Estelita. Hola, buenas noches, Carito. Buenas noches, hermanos. Gusto saludarles. Híjole, como dicen, es un tema muy, muy fascinante. Gloria a Dios. Siempre su palabra es hermosa del Señor y nos hace reconvenir nuestros caminos. Y en esta ocasión le doy muchas gracias a Dios porque ciertamente de toda la palabra que hemos visto también el Señor nos lleva entrelazados con salmos. Me hace considerar de que David siempre cuando cometía su error o alguna falta, él recurría mucho a reconocer su error ante el Señor. Y referente a ello, es este salmo que me gusta mucho, el Salmo 51 que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque lo que estábamos viendo en Romanos nos invita a que andemos más en el espíritu y no en la carne. Y aquí es donde David reconocía que en base a su pecado que estaba, pedía que el Señor en su necesidad transformara por medio del espíritu esos sentimientos, esa forma de actuar de él, ¿no? Y él reconociéndolo, ¿no? Una, representaba una actitud firme, honesta y alineada con la voluntad de Dios, libre de doblez o de engaño, más que nada, ¿no? Era lo que él solicitaba, por eso le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Eso me hacía considerar, ¿no? Que siempre no estamos exentos a lo mejor, porque no nos justificamos, lo estamos viendo y tratamos de no justificarnos de que somos carne, porque el Señor por eso, en el momento que Él se hizo hombre, Él vivió también las tentaciones y también vivió los problemas y también quiso llorar y, bueno, lloró y también se molestó, o sea, sabe cuáles son las debilidades en la carne, pero no aún así él nos dio el ejemplo que no por ello pecaba, sino trataba de obedecer. Y ciertamente todo lleva a lo que nos ha venido hablando la palabra. Y por algo permitió que en la clase pasada retrocedieras a Deuteronomio. Volvemos a lo mismo, la obediencia. Todo era parte de la obediencia. Ese es en ese sentido, ¿no? Que me hacía considerar como David pedía siempre que el Espíritu fuera el que dominara y andar en rectitud con el Señor. Otro ejemplo que también pusiste y me hacía considerar cuando comentaste que Sansón pues perdió el espíritu y él ni por enterado, allá hasta el último. Pero otro personaje que también nos habla la Biblia, que también no se percató, que ya no estaba la presencia del Señor con él, fue Saúl. Si se acuerdan, era tanto su que lo atormentaban que él ya necesitaba que le ministraran por medio de la alabanza, porque todos sabemos, bueno, y más tú también, Carito, que formas parte de la danza, sabemos que la alabanza es una guerra espiritual. Entonces, como Saúl ya estaba atormentado, si recordamos, hermanos, ya estaba tan atormentado, ¿quién lo tenía que llegar a apaciguar con la alabanza? David. David en el momento que empezaba a tocar su instrumento era como para apaciguar esos espíritus, pues ya que traía mal de la carne, porque él por eso perdió el espíritu, la compañía del Señor, porque le dio más vuelo a la hilacha en su carne, hermanos. Me hacía considerar eso. Ese era mi comentario, Carito. Muchas gracias. Y pues, como dice, ciertamente, independientemente de la enseñanza, el Señor nos habla. El Señor nos habla y nos está invitando, nos está exhortando a que nos retroalimentemos más en el espíritu. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Bendecida noche. Gracias a Dios, sí, hermanos. Sí se puede, solo hay que alimentar más al espíritu y dejarnos de pretextos, hermano, porque ya ese versículo lo agarramos también. Es que Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sí, hermano, Dios sabe. Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios también, el Señor Jesús cuando estuvo en tierra, Él también supo que era el dolor, que era la aflicción, que era la enfermedad, que era el pecado. Pero Él por honrar a su Padre decidió obedecerlo hasta el final. Si tú y yo vivimos de excusas, hermano, difícilmente vamos a encontrar ese alimento sólido en nuestra vida, porque vivimos de excusas. Por eso es importante, sí, la tentación se va a presentar, sí, la concupiscencia se va a presentar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar rienda a la hilacha
o vamos a decir no. No quiero contristar al Espíritu. No lo quiero contristar. Quiero seguir alabándole. No me quiero sentir mal. Quiero estar agradando a mi Padre, el sacrificio que Él hizo en la cruz, su preciosa sangre derramada en el madero, que Él no tenía la culpa de ser clavado, de que le enterraran los clavos, de que lo pusieran en ese madero. Él no tenía la culpa, pero Él se dio por mí. Y porque se dio por mí, por eso le voy a decir que no al pecado. Por eso lo voy a hacer morir. Lo voy a matar de hambre. Solo matándolo de hambre, hermano. Es que podemos. Es que podemos. Y matándolo de hambre, sí. Es ayunar, es orar, es estar leyendo de la palabra. Pero sobre todo cuando se presente la ocasión para caer, porque se va a presentar, tú digas, no, que valga la pena el ayuno, que valga la pena la oración, que valga la pena la palabra. Entonces, hermano, nos hace falta alimentar más al espíritu, ya no ser carnales, ser más espirituales. Y espirituales no es traer una Biblia bajo el brazo y andar diciendo, soy espiritual. No, hermano, porque eso se da al frote solito. No necesitamos hablando, no necesitamos presentarnos. El Señor mismo es el que te va a dar ese fruto y te va a hacer que a las demás personas llames la atención, no por lo que traes colgado, por tu Biblia, no, sino por tu testimonio. Y entonces podemos pasar esa semillita. Pero si no damos testimonio, pues difícilmente, hermanos. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Para terminar, hermano, porque no quieren. Bonito. Buenas Adelante, noches. adelante. Buenas noches, Dios les bendiga. Igualmente. Este, el Señor me hacía recordar, es que estaba buscando la cita, pero no la encontré. Que a ver si ustedes la saben, la que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y precisamente yo creo que como se hablaba al día de ayer sobre el permanecer, al estar permaneciendo cerca de nuestro Dios y estar buscando ese constante tener esa llenitud del Espíritu Santo, nos va a llevar a poder decir no cuando venga la prueba. Entonces, pues seguirnos acercando a nuestro Dios y seguir pidiendo de su Espíritu Santo para que, como decían, estar más tiempo en el Espíritu y no en la carne, para que cuando se presente la prueba podamos pasarla. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Sai. Aquí está, creo que segunda de Corintios 3:17. Dice, porque el Espíritu, perdón, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, sí, hermanos, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. ¿Y quién dice que es el Espíritu? Pues el Señor mismo, hermano. Entonces, pero a veces pensamos que la palabra de Dios es cuadratura, que son prohibiciones. No, hermano, es libertad. Esa libertad de no andar pensando, chin, me van a descubrir, chin, me van a ver, chin, ya hice esto, ahora cómo lo voy a manejar, chin, ya robé, chin, esto. Y estás preocupado. Él lo único que nos viene a ofrecer pues es libertad. Gloria a Dios por esa libertad. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Te voy a invitar, hermano, ya para concluir la sesión del día de hoy, el salmo que comentó nuestra hermana Estelita. Yo no sé cómo andemos, hermano. Yo no sé cuánto el libro de Romanos nos está impactando y sobre todo este capítulo, hermano. No sé en esta semana cuántas veces se te presentó esa ocasión para caer,
que se presentó esa debilidad. En cada uno escudriñes, hermano, no necesitamos exponerlo. Y que leamos juntos este salmo en en tu sinceridad con Dios y que se lo dediques al Señor, este salmo de David, y que el Señor nos ayude a andar más en el Espíritu, alimentar más el Espíritu. Dice el Salmo 51. Léelo junto conmigo ahí en tu casita y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Escóndeme tu rostro de mis pecados, perdón, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quiero sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Necesitamos que el Señor edifique muros en nosotros, hermano. Y necesitamos, como Abraham, que fue un ejemplo de levantar altares de adoración en casa, en oficina, en escuela, en la calle, donde el Señor nos ponga. David primero se pone a cuentas y después él dice, entonces enseñaré a los demás, a los transgresores tus caminos. Si yo no estoy bien, yo no puedo pasar el mensaje, hermano. Yo no puedo transmitir a Jesús. Por eso es importante que de continuo nos estemos poniendo a cuentas con Él. Vamos a orar, hermano, y ponle tu debilidad al Señor, hermano. Pongámosle aquello que nos cuesta trabajo dejar, que nos cuesta trabajo dejar de hacer, de hablar, de sentir, de pensar. Aún puede ser un carácter, puede ser algo, hermano. Estamos llenos de tantas debilidades en nuestra vida, pero seamos sinceros y digámosles que nos ayude a andar más en el Espíritu. Señor Jesús, ¿a quién iremos sino solo a ti, que tienes palabras de vida eterna? Padre bendito, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la vida de Pablo, porque hasta hoy 2026 nos sigue hablando. Gracias, Señor, porque
nos escudriñas y como bien dice tu palabra, que tu palabra es esa espada de dos filos que viene y corta, Señor. Viene y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace ver nuestros errores, nuestras debilidades. Tu palabra dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y muchas veces o la mayoría de veces somos sabios o creemos tener la razón. Por eso, Padre, aquí estamos como David lo decía. Te pedimos misericordia y piedad, Señor. Conocemos nuestras rebeliones, conocemos nuestras debilidades, conocemos aquello con lo que constantemente estamos cayendo al hablar, al pensar, al hacer, al sentir. Queremos que nos perdones, Padre. Lávanos, Padre bendito. Señor, límpianos. No queremos excusarnos, no queremos decir por qué lo hacemos o para qué, sino queremos que tú nos limpies, porque tú sabes cuál fue nuestra intención de hablarlo, de decirlo, de pensarlo. Tú lo sabes, Señor. Por eso, Padre, en esta tarde noche queremos entregarte todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, todas nuestras transgresiones. Perdónenos si hemos alimentado más la carne que el espíritu. Perdónenos, Señor, si le hemos dado más rienda suelta, Señor, a lo que dice nuestra carne, a lo que piensa nuestra carne, a lo que siente, a lo que nos gusta, que a lo que nos dice tu palabra. Podemos llevar mucho tiempo en el cristianismo o mucho tiempo en una iglesia, pero no haber aprendido a amarte correctamente. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos porque de nuestra propia concupiscencia o deseos somos atraídos, Padre. Ayúdenos porque, como decía Pablo, lo que queremos hacer no lo hacemos, sino hacemos lo que aborrecemos. Y no queremos excusarnos que con una parte te servimos a ti y con la otra al mundo, porque a ti no te agrada la tibieza. Por eso, Señor, límpienos, Padre. Ten misericordia y lávanos de toda maldad, de toda injusticia, de todo pecado que consideramos que era pequeño, de todo aquello que consideramos que no pasaba nada. Señor, ayúdenos, porque el pecado trae consecuencia y esa consecuencia es la muerte. Padre, no permites que se sequen nuestros huesos. No permites, Padre, que a causa del pecado, Señor, nos alejemos de tu presencia. Ayúdenos a ser esforzados y valientes, Padre. Ayúdenos, Señor. Levanta muros en nuestra vida para saber distinguir en qué sí, qué no y qué nunca, Padre. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Ayúdenos, Señor, a tener esa madurez espiritual para no solo recibir esa leche espiritual, sino también esa comida sólida, Padre. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, Padre. Y no pasar por alto aquello que irrita, que contrista el Espíritu Santo. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y aún ponemos a nuestros familiares que consciente o inconscientemente han pecado, Señor, o que han blasfemado contra ti. Señor, ponemos, Señor, aquellos familiares, Señor, que aún les falta por conocerte, sean hijos, sean padres, sean abuelos, sean esposos, sean esposas, sean, Señor, tíos. Señor, sobrinos, primos, Señor, los ponemos en tus manos. Queremos todos llegar, Señor, a esa gracia inmerecida, Padre, y conocer a ese varón de dolores cara a cara. Ayúdanos a estar en santidad, porque tú eres santo, Padre. No queremos, Padre, aparentar algo que no somos, porque eso es muy triste, Padre, porque tarde que temprano sale la verdad a la luz. Queremos reflejarte a ti, seguir tus pisadas, Padre. Muchas gracias por el sustento de tu palabra, por toda la semana en cómo nos has hablado y nos has permitido experimentar tu palabra en el día a día. Gracias por tu gracia y tu misericordia, por tu provisión.
Seguimos dejando los trabajos de mis hermanos, sus hijos, sus familiares, las necesidades expuestas los lunes. Seguimos dejando a la congregación, Padre. Seguimos dejando a cada uno de los miembros, Señor. Sigue haciendo la obra en cada uno y síguenos hablando, Señor, y síguete enseñoreando de nosotros. Dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy, porque todo lo podemos en ti. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Muchas gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de ponernos a cuentas, de poder buscar esa verdad y esa paz que eres tú. Te damos el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. La paz del Señor con ustedes. Nos vemos primeramente Dios en la semana, en la congregación y que Dios los bendiga. Bye, Sen Enrico. Bonita Ay, noche. Dios los bendiga. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye.